cosas que digo hoy tal vez tengan más sentido si recordás que estás en el contexto de una serie de 4. Sabes que me gusta repetir. Siempre hay mucho más que me gusta decir. Gracias, Rosana. Quédense con este mensaje con el contexto de las series. Jeremías 6:16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y sigan por él. Y así hallarán descanso. Así que por el 4º domingo seguido quiero decir, tenemos que mirar atrás para avanzar con fe. ¿Por qué fueron los elogiados, los patriarcas, y cómo y qué puedo aprender de su ejemplo? Hoy tengo un desafío difícil para mí porque casi se me acaba el tiempo en esta serie, y necesito hablar de Isaac y Jacob. Y básicamente ambos hombres fueron malos ejemplos. Sí, en serio. 2 personajes famosos de la Biblia, ahí los pueden ver. Estos hombres fueron un mal ejemplo según los estándares actuales de lo que esperamos como un cónyuge leal, un buen padre o alguien que contribuye bien a la comunidad. En su defensa, podría decir que vivieron vidas duras en una época difícil. Pero después me doy cuenta que podemos decir eso de cualquiera en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué los diferencia y los hace memorables? Y cuando digo memorable, es porque las escrituras fueron escritas, miren todas esas imágenes, en un periodo de 1600 años, con 40 escritores diferentes, en idiomas varios, de diferentes épocas, culturas y civilizaciones. Sin embargo, a lo largo de los siglos, estos hombres son recordados y venerados por dar ejemplo de fe. Así que hice este punto antes, pero lo voy a hacer de vuelta. Tenían fe en las promesas de Dios, incluso cuando esas promesas fueron hechas en nombre de sus descendientes. Iban a recibir una promesa, pero para el futuro. Tenían una fe que miraba hacia el futuro lejano. Nadie, que sepamos, había creído en Dios de esa manera antes. Nadie había creído a Dios así como antes. Estaban abriendo nuevos caminos, creando nuevos paradigmas, experimentando la guía de Dios de maneras únicas. Pero a pesar del privilegio de experimentar a Dios de manera profunda, personal y real, siguieron siendo muy humanos, como nosotros, y tomaron muchas malas decisiones a lo largo del camino, como nosotros. Si nuestro propósito fuera seguir su ejemplo de vida, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Su vida no es un ejemplo que podamos imitar. El sistema patriarcal no es un modelo preferido por Dios para las personas de fe. Su paradigma patriarcal, copiado de reyes y jefes tribales, reflejaba la cultura y las mejores prácticas de esa época y lugares distantes. Pero nuestro propósito no es seguir su ejemplo de vida, sino aprender de su ejemplo de fe. El modelo que nos dan es elegirle y creerle a Dios, siempre. Nuestra fe puede cambiar, podemos dudar, maravillarnos, cuestionarnos, y tal vez oramos los domingos en la iglesia y los martes todavía no escuchamos una respuesta, entonces nuestra fe medio que se desaparece.
Abraham, Isaac y Jacob, a pesar de sus fracasos, eligieron creer que las promesas de Dios eran mayores y más reales que sus circunstancias y tomaron decisiones para demostrarlo. Entonces, capaz esta semana, si tomas un tiempo para leer esta saga, empezando en Génesis 12. Hay historias oscuras que tal vez no entiendas y situaciones que capaz que te cuestan creer. Pero eso está bien. Léelo para aprender cómo Dios se reveló a lo largo del tiempo en la historia de su gran familia, mientras vemos retratos muy íntimos de 6 generaciones, comenzando con el padre de Abraham y llegando hasta los hijos de José. Cuando lees la Biblia, cualquier parte, capaz que te ayuda a preguntarte 3 preguntas. ¿Qué me enseña esto de Dios? ¿Qué me enseña esto sobre la humanidad? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Lees y decís, ¿qué me enseña de Dios? ¿Qué me enseña de la humanidad? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Sabemos que Isaac era un hombre espiritual que meditaba bajo las estrellas como su padre Abraham. Sabemos que amaba a su esposa, Rebeca, y sabemos que heredó grandes riquezas y la bendición de su padre Abraham. También aprendemos que su medio hermano Ismael y sus descendientes llevaban hostilidad en sus corazones hacia Isaac y todos sus hermanos. Los hijos de Abraham cargaron con profundas heridas por las diversas expresiones de favoritismo y rechazo que se manifestaron a lo largo de sus vidas. Antes de su muerte, Abraham dio regalos a sus hijos, pero menos a Isaac, y los mandó lejos de Isaac. Esto culturalmente aceptable favoritismo fue resultado directo de malas decisiones, conflictos no resueltos, heridas profundas y la incapacidad de lograr una reconciliación significativa en su familia. Cuando murió, Abraham le dio sus grandes riquezas a Isaac. Ismael, el hijo primogénito, y su familia, dice el texto que llevaban la hostilidad en sus corazones. Solo se necesitan 2 textos para decirnos todo lo que tenemos que saber de Isaac. Génesis 25:11 dice: Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Dios prometió cuidar de Ismael y hacer de su familia una gran nación. Pero la historia de Génesis seguirá la promesa de Dios a Abraham a través de su hijo Isaac. Y el segundo texto que necesitamos ver para pensar en Isaac viene después del nacimiento de sus mellizos. Escuchen. Génesis 25:28. Isaac, que tenía gusto por la caza, amaba a Esaú, pero Raquel, su esposa, amaba a Jacob. Piensa en eso. Isaac, que tenía gusto por la caza, amaba a Esaú, pero Raquel amaba a Jacob. En este versículo podemos ver en Isaac el interés propio, el conflicto matrimonial, el favoritismo personal que heredó y decidió continuar. Los mismos problemas que atormentaron a Abraham y Sara ahora son una maldición para la próxima generación. El matrimonio de Isaac es un retrato de desconexiones y engaños. Y los mellizos se vuelven expertos en las artes del engaño. Estos mellizos se convierten en enemigos de por vida, fruto de las malas semillas sembradas por sus padres y abuelos. Isaac tiene fe en Dios y ama a su esposa. Es un príncipe entre los hombres de su región.
Pero las Escrituras muestran tanto las sombras como la luz. Todos tenemos sombras y luces. Y pasará la luz de la fe a su Hijo, pero también va a proyectar largas sombras oscuras. La historia de Jacob comienza con su nacimiento como el mellizo menor. Veo que algunos me ven diciendo, para, Isaac. O sea, estamos hablando de Isaac. ¿Cómo lo vas a hacer ver como malo? Yo solo estoy leyendo el texto y estoy acostumbrado a escuchar de Isaac como un gran hombre, pero tiene su otro lado. Entonces, si esto te hace incómodo, prepárate. Jacob nace con una vida privilegiada, con recursos, educación y oportunidades. Tiene un fuerte sentido de destino como hijo de promesa, pero él no tiene su propia fe. Su madre le enseña que debe crear su propia suerte. Se convierte en un embaucador. Engaña a su padre, engaña a su hermano cada vez que puede, le roba a su suegro, quien a cambio le engaña a Jacob. Jacob se siente con derecho. Su arduo trabajo es solo una máscara para ocultar su codicia y ego. Utiliza a las personas para crear riqueza para sí mismo. Mientras tanto, estaba sembrando las semillas de una vida de conflictos, dolor y tristezas. Es notable leer sobre sus diversos y múltiples encuentros con Dios. Jacob es un hombre religioso, pero lamentablemente separa sus rituales religiosos de su ambición personal. Parece creer que el Dios de sus padres, Abraham y Isaac, está desconectado de las duras realidades de las relaciones humanas. Separa lo espiritual de lo secular. Su fe no es realmente fe, sino fatalismo. Lo que será, será. Jacob es su propio jefe. Él es el patriarca ahora. Tiene dinero, el poder y la influencia que hace que las cosas sucedan a su manera en su momento. Creo que todos conocemos gente así. Al igual que su familia de origen, acepta el conflicto matrimonial como algo normal, elige favoritos entre sus esposas e hijos, vive en conflicto con todos sus parientes y, al igual que su padre antes que él, se niega a confrontar a sus hijos cuando hacen malas acciones. Pero una noche, Jacob está despierto bajo las estrellas, no puede dormir. Esaú, a quien viene por él con un ejército de 400 hombres. Génesis 32 dice, Jacob sintió miedo y angustia. Jacob dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y los mismos con las ovejas, vacas y camellos. Y pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo puede escapar. Entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes y me harás prosperar. Realmente yo no soy digno de bondad y fidelidad que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme, a mí y a las madres y niños. Y hizo sentir un poquito culpable a Dios. Tú mismo afirmaste que me ibas a prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se pueden contar.
quiero preguntarte, ¿alguna vez oraste con desesperación? Ay Dios, en quien no confío ni sigo, por favor sálvame de mí mismo y ayúdame a experimentar un milagro a pesar de toda mi necedad. En cada etapa de su vida, Jacob había elegido intencionalmente usar su tiempo, talentos, tesoros para su placer personal, para alimentar su ambición. Pero esa semana algo estaba cambiando. La única persona suficientemente fuerte como para llamar su atención era su hermano, a quien traicionó, que venía al frente de un ejército. Jacob está desesperado, quiere vivir. Entonces envía a todos los demás adelante con un soborno enorme para Saúl, con plata, o camellos y ovejas. Se queda una noche más en el otro lado del río, esperando encontrarse un milagro de Dios. Génesis 32 dice este pasaje raro. Jacob se quedó solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Eso ya es raro, ¿no? Jacob estaba solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y le dislocó mientras luchaba. Y el hombre dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob, dijo. Y el hombre dijo: ya no te vas a llamar Jacob, que significa luchador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa que ha luchado con Dios. Y Jacob dice: ¿y cómo te llamas vos? Y él respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y en ese mismo momento lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios, porque vi a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Y subía el sol y él estaba cojeando por su cadera. Me acuerdo de Pablo. ¿Se acuerdan de Pablo? Saúl, quien escribió luchando contra Dios, dando patadas contra las verdades que sabía que en su corazón eran correctas. Más tarde, Pablo dijo que recibió un aguijón en su carne, un recordatorio para ayudarlo a mantenerse humilde. Parece que Jacob también recibió lo mismo. A veces, nuestro orgullo nos lleva a lugares donde debemos ser quebrantados para que Dios obre en nuestros corazones. Si somos orgullosos, Dios se opondrá a nosotros y podríamos quebrarnos en el proceso y quedar cojeando de por vida. Pero esto es por nuestro bien. Si Dios tiene que quebrarnos, debemos recordar esta historia y agradecer su misericordia al no permitirnos destruirnos por completo. Esaú acepta el soborno y deja en paz a Jacob. Pero poco a poco sus relaciones familiares se desmoronan a medida que sus hijos se vuelven cada vez más irrespetuosos, engañosos y violentos. Sus hijos masacrarán una ciudad y destruirán una reputación de la región. Venderán a su hijo favorito, José, como esclavo por puros celos y odio. Y después se van a felicitar por haberlo dejado vivir. Le mentirán a su padre y vivirán con el secreto familiar durante casi 20 años.
Un día, Jesús emergerá del cautiverio como un gobernante egipcio lleno de compasión y perdón hacia sus hermanos y familia. José hace lo que Jacob y Isaac nunca hicieron. Humillado y quebrantado, le pidió a Dios que lo ayudara a darle sentido a su historia. Parte de la herencia de su familia fueron 3 generaciones de relaciones disfuncionales, secretos, favoritismo, conflicto no resuelto, dolor profundo, cortes, luchas constantes por el poder y el control. Y en su situación, violencia terrorífica. Los detalles pueden ser diferentes hoy, pero nuestra naturaleza humana es la misma. Acá en Christchurch estamos tratando de vivir y enseñar para que tengas herramientas introductorias en un ambiente seguro para identificar los patrones elevados disfuncionales en tu propia vida, para que puedas ser un José y no un Jacob. Jacob aceleró el ciclo de disfunción. Su vida está descrita por una frase de Oseas, el profeta del siglo VIII, quien dijo: sembraron vientos y cosecharon torbellinos. Y él no hablaba de Jacob, pero podría verlo. Sembraron vientos y cosecharon torbellinos. José detuvo el ciclo y cambió la historia. Reconcilió a su padre Jacob con Dios, quien volvió a su fe y en su recordado por ello en Hebreos 11. ¿Por qué no hablamos del Dios de José en vez de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Creo que es porque José tomó muy buenas decisiones en medio de un gran mal. Trabajó para darle sentido a su historia. Él era una luz en la oscuridad. Y cuando hablamos de José, recordamos su fe para superar la horrenda tragedia de su propia vida y cómo Dios le dio el don de perdonar a su familia. José es el primer hijo de la promesa, que en realidad es una bendición para las naciones. Pero cuando consideramos a Abraham, Isaac y Jacob, grandes hombres, todavía buscaban algo más de ellos mismos. En sus historias descubrimos a un Dios que fue fiel a sus promesas, incluso cuando su pueblo no lo era. Descubrimos un Dios que proveyó, incluso cuando ellos no solían dar nada a cambio. Un Dios que fue misericordioso y los protegió, incluso cuando no lo merecían misericordia ni protección. El Dios de los patriarcas es un Dios santo, separado de todas nuestras tinieblas y sombras. Es un Dios misericordioso y que nos ve, como descubrió Agar en el desierto. Él es un Dios que siempre será fiel y amoroso. Él rescató a José, dándole una vida llena de propósito y liderazgo. Ayudó a José, a través del perdón, a restaurar la familia y a proveer para ellos. Cuando pensás en los patriarcas, no fue su religión, ni su cultura, ni sus tradiciones, algunas que hasta hoy se practican. Eso no es lo que los hicieron grandes. Fue su fe. Pero hoy, vos y yo necesitamos más que la fe de los patriarcas. Galatas 5:6 dice: lo que los discípulos aprendieron de Jesús, en Cristo Jesús, lo único que cuenta es la fe que se expresa a través del amor. Ese es el ejemplo de José. Creo que, como muchas personas en la historia, Jacob tenía buenas intenciones, trabajó duro, logró muchos éxitos, pero su vida, en sus palabras, estaban llenas de arrepentimientos, decepción, tristeza, similar a muchas de nuestras vidas. Lo más amoroso que Jacob pudo haber hecho y lo más amoroso que tú puedes hacer por ti mismo y por tus hijos y por los hijos de tus hijos
es encontrarle sentido a tu propia historia. Si podemos encontrar sentido a nuestra propia historia, entonces podemos cambiar totalmente el resultado de las próximas generaciones. Porque lo único que cuenta es la fe que se expresa a través del amor. Y en Christchurch queremos ser una comunidad de personas emocional y espiritualmente maduras que sepan amar bien a los demás, ¿no? ¿Vos no? Oremos. Señor, cuando pensamos en Jacob, Isaac y Abraham, mi intención no es culpar o juzgar, pero ser realista y reconocer las sombras y las tradiciones, prácticas, y reconocer que es tu bondad, tu misericordia, que hizo a esos hombres muy buenos. Nunca dejaste de ellos. Rescataste a Jacob en su momento más oscuro y le diste un nuevo nombre. Él vivió con las consecuencias de sus malas decisiones, pero al final él fue reunido con José, con sus descendientes. Y las escrituras dicen que al final de sus días, Él te alabó. Así que tal vez nosotros hoy estamos viviendo las consecuencias de malas decisiones. Tal vez por muchos motivos. Cosas que heredamos. Cosas que otras personas nos hicieron. Pero no estamos buscando un lugar para culpar. Estamos buscando y pidiéndote que tengas misericordia y nos guíes para que podamos parar los ciclos de disfunción. Ser personas que expresamos nuestra fe por amor. Oro para que escuches a cada persona. Cada situación es diferente. Su proceso, su lugar en el camino de su vida. Danos la fe y herramientas y la humildad para los próximos pasos que tienes para nosotros en estos días. Danos fuerzas para creerte, mismo cuando no podemos ver en el futuro. Y ahora que el Dios de la esperanza te llene de toda alegría y paz al confiar en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.